Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. La verdad es que estoy muy contento porque, conversando con los chiquillos, hay algunos muchachos que han estado estudiando y eso me tiene muy feliz. Quiero mandar un saludo a todos los alumnos y alumnas que quieran aprender, que tengan la intención de mejorar sus resultados en matemáticas. Un gran abrazo y espero que vayamos mejorando los resultados. El objetivo del día de hoy es clasificar triángulos. Además de clasificar triángulos, vamos a conocer también estos triángulos y lo primero que quiero que sepan es que los triángulos se pueden clasificar en dos grandes grupos. Primero, los podemos clasificar según sus lados y también los podríamos clasificar en un segundo grupo, y a este segundo grupo, ¿cierto? En este segundo grupo van a entrar todos los triángulos clasificados según sus ángulos. Vamos avanzando. Si es que nosotros queremos clasificar los triángulos según sus lados, nos vamos a tener que fijar muy bien en la medida de estos lados o de estos segmentos, ¿cierto? Que son los que le dan el contorno o la forma al triángulo. Desde este vértice hasta este vértice y hasta este vértice tenemos en total 3 lados o 3 segmentos. Cada uno de estos segmentos tiene una medida. Esa medida se la podemos otorgar nosotros o a lo mejor viene incluida en el triángulo, ¿cierto?, que fue previamente confeccionado. Cuando nos encontramos con un ángulo que tiene todos sus lados con la misma medida, en este caso le vamos a dar 5 centímetros, pero podrían ser 5 kilómetros, 70 kilómetros, 70 milímetros, 5 milímetros, 2 milímetros. Bueno, la medida que sea, pero cuando nos encontramos con sus 3 lados iguales, a este tipo de triángulo le llamamos equilátero. ¿Ok? Cuando tiene sus 3 lados con la misma medida. También un triángulo equilátero se podría representar haciéndole una rayita en cada uno de sus lados, ya que esa rayita me indica que tienen el mismo valor o la misma medida. O también los podríamos representar con una letra, y para decir que todos sus lados son iguales, obviamente tendríamos que repetir esta letra. Entonces, tenemos la letra A para sus 3 lados, 5 centímetros para sus 3 lados y una rayita para sus 3 lados, lo que me indica que todos sus lados tienen la misma medida o el mismo valor. Muy bien, pasemos al siguiente triángulo. Seguimos clasificando según sus lados. Vamos a hacer una línea del ecuador para dividir en 2 mitades iguales esta pizarra. Luego de conocer al triángulo equilátero, vamos a conocer al triángulo isósceles. Y el triángulo isósceles es aquel que tiene 2 lados iguales y un lado diferente. O sea, también lo podríamos representar con 2 rayitas en los 2 lados que son iguales y una rayita, ya que sabemos de inmediato que este no es igual a este y tampoco es igual a este otro, pero sí estos 2 lados son iguales. Por ejemplo, si lo quisiéramos representar con alguna medida, podríamos decir que acá tenemos 2 kilómetros
y acá también tendríamos 2 kilómetros, y por supuesto, como este lado es diferente, no puede tener 2 kilómetros. Así que le vamos a otorgar otra medida, y en este caso le vamos a dar 1 kilómetro. Al igual que en el triángulo equilátero, además de representarlo con rayitas o con la medida, también lo podemos representar con letras. Por ejemplo, estos dos lados, como son iguales, le vamos a otorgar una letra. Por ejemplo, la letra B, y acá le vamos a colocar la letra M o la letra C. De esa forma sabemos que el lado B es igual al lado B, pero son diferentes al lado C. Muy bien, y luego tenemos un tercer triángulo que también lo vamos a clasificar según sus lados, y este triángulo es aquel que tiene todos sus lados diferentes o con diferente medida. Y este lo identificamos porque a veces se encuentra con un lado, ¿cierto?, tachado con una línea, otro lado tachado con 2 líneas y el otro lado tachado con 3 líneas. Este tipo de triángulo se llama escaleno. Y también lo podríamos representar con diferentes medidas. Por ejemplo, 1 milímetro. A ver, voy a borrar. Un mm, que me indica 1 milímetro. Acá le colocamos 2 milímetros. Y acá le colocamos 3 milímetros. Y nos indica que todos son diferentes. Me están llamando por teléfono. Me disculpen. Bueno, ya tenemos clasificados nuestros triángulos según sus lados. Primero tenemos el equilátero. Fíjense que sus 3 lados son iguales. Luego tenemos el isósceles, que tiene 2 lados iguales y uno diferente. Y para terminar la clasificación de los triángulos según sus lados, tenemos el escaleno, que tiene sus 3 lados diferentes. Y me faltaba una pequeña cosita. También lo podemos representar sus lados con alguna letra. Por ejemplo, letra A, letra B y letra C. Y ya me indica que no son iguales porque sus letras son diferentes. Muy bien. Ahora vamos a clasificar los triángulos según sus ángulos. Cuando un triángulo tiene todos sus ángulos agudos, vale decir que este ángulo y este ángulo tienen menos de 90 grados, voy a colocar acá, menos de 90 grados, a este tipo de triángulo nosotros le llamamos acutángulo. Acutángulo es aquel que tiene todos sus ángulos agudos, todos sus 3 ángulos con menos de 90 grados, y ustedes saben que cuando un ángulo tiene menos de 90 grados es un triángulo, es un ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel que tiene menos de 90 grados. Y en este caso tenemos un ángulo agudo, 2 ángulos agudos y 3 ángulos agudos. Muy bien. Luego tenemos otro tipo de triángulo clasificado según sus ángulos. Cuando nos encontremos con un triángulo que tiene un ángulo recto o tiene un ángulo de 90 grados, nosotros le llamamos triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque en uno de sus ángulos tiene un ángulo
recto. Y por último, cuando nos encontremos con un ángulo obtuso dentro de un triángulo, le vamos a llamar obtusángulo, o sea, triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso. Un detalle importante, alumnos y alumnas: los triángulos se pueden mezclar entre sí. O sea, lo que quiero decir es que podemos encontrar un triángulo acutángulo y a su vez puede ser equilátero. O sea, puedo hacer combinaciones entre estos dos grupos, pero lo importante es que quiero que sepan que hay dos grandes grupos en los que clasificamos los triángulos. Primero, los clasificamos según sus lados. Fíjense que aquí estuvimos viendo sus lados, por eso es que están marcados todos estos segmentos, ¿cierto? Mientras que acá abajo estuvimos observando sus ángulos. Por ejemplo, acá tenemos marcados sus tres ángulos agudos, acá tenemos un ángulo recto y, para terminar, un ángulo obtuso. Vayan estudiando en sus casitas. Yo sé que con esta pequeña ayuda les va a ir un poquito mejor, pero si ustedes no practican las matemáticas, nos vamos a quedar en el mismo lugar. Si queremos sacar a flote todo lo bueno que tenemos, tratemos de repasar. Echen un ojito antes de cerrar la clase. Un saludo a las familias. Espero que les vaya súper bien en todo.